sobre el proyecto de ley de mejora para la mejora de la calidad educativa del actual Gobierno del PP, que modifica de manera sustancial la Ley Orgánica de Educación, una ley orgánica que lleva 6 años únicamente de implantación, sobre la que no hay aún una cohorte completa de alumnos en los que se haya, digamos, experimentado, y por lo tanto sobre la que no hay ninguna evaluación global que determine ni su fortaleza ni sus debilidades, por lo tanto su adecuación o no a la realidad educativa del país. Esta ausencia de evaluación se sustituye en el primer borrador, puesto que es una ley que ha sufrido diferentes borradores a lo largo de poco menos de un año, pero como les decía, en el primer borrador se sustituye esa ausencia de evaluación por unos datos, a nuestro juicio parciales, inconcretos, desgajados de estudios de los cuales se desconoce su objetivo, y que, bajo el título de punto de partida, sitúan, al juicio de quien lo hace, debilidades del sistema, amparándose en aspectos del informe PISA, donde se habla del empeoramiento de nuestros enseñados en lectura, materias, matemáticas, ciencias, en la autonomía de los centros a la baja, según los informes de la OCDE, en las tasas de abandono temprano, en el bajo porcentaje de alumnos excelentes. Para todo ello, como les digo, compara diferentes países para diferentes momentos, con diferentes objetivos. En nuestra opinión, unos datos sesgados, puesto que se obvian en todo momento las fortalezas que tanto esos informes como la OCDE y como los expertos internacionales reconocen en nuestro sistema educativo para basarse en eso. Mi primera pregunta, consejera, sería entonces, ¿usted cree que nuestro sistema educativo, el asturiano en concreto, participa activamente de esa calificación tan negativa? ¿Qué se puede decir sobre él? ¿De qué manera le influyen esos datos? Es muy poco tiempo del que disponemos para hablar de los perjuicios que, a nuestro modo de ver, tiene este proyecto de ley, que en sustancia a lo que se dirige es a cambiar el pilar educativo que tienen los Estados para asentar criterios como ciudadanos libres e iguales, independientemente de su extracción social y de cualquier otro parámetro, equidad, igualdad de oportunidades. Todo eso, a nuestro juicio, está sustituido en esta ley por un objetivo que es consecuente con los demás objetivos que ha estado desarrollando el PP para los otros servicios públicos: someter a las leyes del mercado, a los intereses económicos y al negocio, un servicio público de importancia trascendental como es la educación. Hasta tal punto que, si se leen las distintas exposiciones de motivos de la ley, lo refleja con claridad meridiana. El primero de ellos empezaba diciendo algo tan, a nuestro modo de ver, restrictivo, como que la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación. Parece inaudito que cualquier reforma de un sistema educativo parta de los términos economía, mercado, empleo, alta cualificación, nada de igualdad de oportunidades, nada de equidad, nada de superar las dificultades socioeconómicas, nada de nada. A nuestro juicio, si se hubiera cambiado la palabra educación por la palabra conocimiento, podríamos hasta estar de acuerdo. Pero no está hecho así. Entendemos que con conocimiento de causa, porque para nosotros y para, entendemos, una buena parte de la población española, la educación es algo más que la adquisición de conocimientos. Es, como les decía, esas cosas en las que se basa intentar corregir las desigualdades sociales. Lo deja patente también la ley cuando dice que lo que hay que mirar en esta ley es el output, es decir, los resultados que obtienen los estudiantes, y no el input, que es la inversión educativa y en qué se realiza y se lleva a cabo esa inversión educativa.
mercado, competitividad, resultados, rendimiento económico. Todo el proyecto está trufado de estos términos de tal manera que hasta una institución tan poco sospechosa de ser de la extrema izquierda como es el Consejo Escolar del Estado le recrimina que, con el fin de evitar el uso de términos excesivamente mercantilistas, les hace una serie de correcciones a su exposición de motivos porque, como digo, hasta al Consejo de Estado le parece excesivo esta clasificación. Nosotros entendemos que el articulado de este proyecto de ley convierte la educación en una carrera de obstáculos. Tenemos 5 exámenes, de los cuales al menos 2 podríamos considerar reválidas porque tienen efectos sobre la progresión adecuada del alumno o alumna dentro del sistema escolar. Quiere esto decir, hay 2 pruebas en primaria, pero hay 2 pruebas en secundaria, una, y en bachiller otra, que determinan la no aprobación de esa reválida, determina en algunos casos ya la definición del alumno o alumna hacia lo que entendemos un segundo nivel, lo que entendemos nosotros y lo que entiende este proyecto de ley, de la educación con unos contenidos más rebajados y realizada además toda esta carrera de reválidas, obstáculos, etcétera, en los que no me puedo detener, realizada curiosamente por evaluadores externos, las de secundaria, quitando toda competencia al profesorado que tiene a su cargo al alumnado durante todo el tiempo de su aprendizaje para dárselo a unos evaluadores que desconocen no solo la realidad del estudiante en su contexto educativo, sino su realidad social, económica, de implantación del centro, etcétera. Este desconocimiento, este ninguneo de partir de la realidad socioeducativa del alumno, del centro, incluso de los distintos sistemas educativos que imperan en este Estado por mor de las comunidades autónomas, se hace patente a lo largo del texto. Otra de las cosas que a nuestro juicio es absolutamente cuestionable es la temprana segregación que establece esta ley para los alumnos desde diversos ámbitos, bien sea adelantando itinerarios que ahora podían estar, pues algunos en tercero de la ESO, otros en cuarto, y que eran más bien con carácter excepcional, los hace con carácter generalizado y los retrotrae ya los inicios a el segundo curso de la enseñanza secundaria obligatoria. De esta manera empezamos una trayectoria que de mano jerarquiza en la primaria, va segregando piano a piano en la secundaria hasta llegar a una pirámide en la cual solo los mejores, entendido los mejores como aquellos que hayan superado las reválidas y los exámenes, se van a poder mantener su nivel en el sistema educativo, pueden titular de bachiller y en algunos casos podrán acceder a la universidad. Los otros van a distintos tipos de formación profesional, en algunos casos incluso devaluada respecto a lo que hay y sobre la que merecería un debate aparte todo el sistema de formación profesional tal como lo establece el proyecto de ley. Otra de las cosas que a nuestro juicio nos parece muy preocupante es que estas reválidas, que como digo son externas, desconocen todo, pueden incluso, tal como está redactada la ley, ser llevadas por agentes externos incluso a la educación, van a servir o pueden servir, dado los artículos de la LOE que deroga, para establecer un sistema de ranking de centros, de tal manera que aquellos centros cuyos alumnos obtengan mejores resultados estarán mejor valorados. Esto, que estaba expresamente prohibido por la LOE, es ahora derogado para que no solo se pueda hacer, sino que se estime que publicarlo y establecer esas diferencias será bueno para la educación. Nosotros entendemos que será bueno para que aquellos que pueden elijan lo mejor y los demás se queden con lo que les toca.
En el tema de la gestión también habría mucho que decir, tema que podemos unir gestión, financiación económica y actividad democrática y participativa de los centros. La gestión la cifran en buena parte a la dirección del centro, cuya dirección pierde casi todo su carácter de compartir y adquiere una capacidad individual que va desde elegir profesorado hasta señalar qué características debe de tener el profesorado, poder admitir financiación externa, en definitiva, poder determinar no solo las competencias que tiene ahora, sino más en esta dirección de convertir el centro, podríamos decir, hasta en una pequeña empresa donde se valorará por sus rendimientos y, además, con el agravante de que ese director o directora ya será elegido mayoritariamente por la Administración, puesto que el Consejo Escolar, que antes participaba en esta elección, no solo pierde su capacidad de decisión, que ahora estaba cifrada al margen de la Administración, el resto de los implicados en la educación estaba cifrado en un 60%, ahora pasa a ser un 30%, y de los cuales la mitad de ese 30% será a cargo del claustro del centro. Es decir, la participación democrática se restringe de manera importante. Podríamos hablar del currículum, de las asignaturas troncales, del tratamiento de las lenguas, de los programas de diversificación, de los programas de atención a la diversidad. Podríamos hablar de mucho, pero no tengo tiempo. Entonces, mi segunda pregunta para esta primera parte es, señora consejera, ¿usted cree, con la realidad escolar que tenemos en esta autonomía, qué repercusiones podrá tener este modelo de implantarse, cosa que nosotros no deseamos, en un futuro próximo? Muchas gracias. Gracias, consejera. Mi pregunta, y me alegro de la explicación que dio, porque va dirigida no a asumirnos a la complacencia, sino a determinar que para ver las flaquezas del sistema, incluido el sistema educativo en Asturias, hay que conocer su realidad, que es de lo que adolece este proyecto, que pinta la realidad que le viene bien para lograr sus objetivos. Coincido con usted en que efectivamente, y el día de hoy nos lo demuestra, como nos lo demostraron ocasiones anteriores, que esta es una reforma de parte, que por mucho que el ministro diga que se habló mucho, no sé con quién habló, pero desde luego, admitiendo que haya hablado, lo que está claro es que no convenció a casi nadie. Con una excepción, a los que tiene muy convencidos de su parte, y yo diría que fueron impulsores de algunos aspectos de esta reforma, desde luego a los sectores más inmovilistas, más conservadores y más ultracatólicos, diría yo, empezando por la jerarquía eclesiástica y por su conferencia episcopal. Y quiero dejar claro esto porque es justo reconocer que hay muchos creyentes, muchos, que no están de acuerdo con esto, no están de acuerdo ni con las pretensiones de su conferencia episcopal ni con lo reflejado aquí. Me refiero a aspectos tales como que otra vez la religión vuelve a tener una materia alternativa con capacidad de ser evaluada y de formar parte de lo que es el currículum del alumno, lo que son las notas de los alumnos, que, como se ha visto, condiciona en buena medida su progreso escolar, que era una vieja aspiración que ya la había puesto Aznar en su época, que luego fue derogada y que ahora vuelve a estar en activo. Consigue un triunfo que nadie más quiere, como es la retirada de la asignatura Educación para la Ciudadanía, única asignatura a nuestro modo de ver, donde se hablaba de la sociedad, donde se hablaba de la diversidad, donde se hablaba del respeto, donde se hablaba del conocimiento de las distintas realidades, donde se hablaba de la necesidad de la convivencia, donde se hablaba de la necesidad de tener una buena educación sexual, un respeto al diferente y un montón de cosas más que desaparecen para ser sustituidas por moral católica y similares. Por lo tanto, efectivamente, esos están contentos.
Lo mismo ocurre con los conciertos, que por si no nos parecían bien los que había, ahora los aumenta de 4 a 6 años en la educación primaria y que además los blinda, de tal manera que podemos llegar a la paradoja que haya que reducir o incluso cerrar aulas en el sistema público, pero se siga manteniendo el sistema concertado con más o menos alumnos, puesto que se asegura de garantizar la no discriminación de fondos, sea cual sea su carácter y su ideario, lo que también, señorías, tenemos claro para qué es, para que se pueda seguir financiando los centros que segregan, que en este país son los más conservadores y los de la educación más antigua. Se nos dice cuando hablamos, efectivamente lo digo yo y además lo aseguro, porque mire usted, Señorías, no interrumpan a quien está en uso de la palabra. Por favor, señora diputada, réplica, tranquilo, que yo no le voy a corregir lo que diga. Miren, si me permite, prosiga y ruego a sus señorías que se abstengan de hacer comentarios en voz alta. Prosiga, señoría. A menudo decimos, y lo decimos con conocimiento de causa, que esta reforma vuelve al sistema franquista, y se lo dice alguien que estudió en el sistema franquista, que hizo examen de ingreso, revalida de cuarto, revalida de sexto, educación segregada, educación religiosa, todo eso. Pero en los años 60, señorías, aspiro a que la mejora de la competitividad y de la educación no sea volver a lo de hace 50 años, porque apañados estaríamos. Y por último, en el escaso tiempo que me queda, querría preguntarle a usted por la financiación, porque dada la ambigüedad, la complejidad de cálculos y las declaraciones de principio que tiene la memoria económica, resulta difícil hacerse una idea, pero si entendemos que, según dice, el eje sobre el que pivota la reforma educativa no es en ningún modo el incremento de la inversión en educación, sino la mejora de la eficacia y eficiencia de los recursos disponibles, esta diputada acaba concluyendo que ni siquiera es una reforma a coste cero, es una reforma a coste menos 6.000, que son los miles o los millones de euros que llevamos perdiendo desde que empezaron los recortes por mor de la crisis económica. Finalizo, por tanto, diciendo que este grupo parlamentario no encuentra ninguna valoración positiva en este proyecto de ley en su conjunto, por más que podamos coincidir en cosas puntuales, que estima que es un proyecto hecho contra la comunidad educativa y contra los ciudadanos y ciudadanas en sus legítimas aspiraciones a tener una educación en igualdad y a mantener el esquema de igualdad de oportunidades, y le pediríamos al ministro que, dada el aprecio que le parece tenerle a las evaluaciones externas y el caso que les hace, considere que la evaluación externa que le ha dado este país no llega al 2 y, por lo tanto, debería adecuar sus expectativas curriculares hacia metas de menor trascendencia que en la que está ocupado. Por lo tanto, es igual que decirle retire el proyecto y quizá sería prudente que se retire usted también. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Vázquez.